al Gobierno que entre otras de las hipótesis no descartables que pudo provocar el apagón podía ser de un ataque cibernético? ¿Se está usted refiriendo al mismo día 28 de abril? Sí. Sí, en las conversaciones previas, las conversaciones sobre cuando se produjo el apagón. No hubo conversaciones previas. En el momento que se produjo ¿Que no informaba al Gobierno, no le decía qué estaba pasando? Con mucho gusto le voy a responder a la pregunta. Yo estoy preguntándole, espero que me responda. En el momento de que se produjo el apagón, yo me encontraba en la sede de Red Eléctrica, en mi propio despacho, y en cualquier momento que haya una incidencia en el sector eléctrico español de entidad suficiente, como de hecho lo fue el del día 28, se constituye un comité de emergencia. Pero se le trasladó en ese comité de emergencia o en unas conversaciones. Es que la pregunta, señora Estoy encantada de contestarla. No quiero interrumpirla porque no quiero parecer grosero, pero la pregunta es muy concreta. ¿Quién le trasladó al Gobierno que una de las hipótesis podía ser el de un ataque cibernético? Como le estoy diciendo, nosotros nos constituimos en el comité de crisis en la sala de emergencia. ¿Y ahí se le trasladó? Yo personalmente informé de la situación a la vicepresidenta del Gobierno, informé de la situación al Palacio de la Moncloa, y en ese momento nuestra única obsesión fue reponer el sistema lo antes posible. Y vale, tanto, el presidente, señora Corredor, simplemente se le trasladó o no se le trasladó, es un sí o no, y qué persona, no necesito más información en ese aspecto. Yo entiendo que usted no quiera responderlo porque el presidente del Gobierno, una de las cosas que dejó entrever era que el apagón podía haber sido provocado por un ataque cibernético. Aunque según usted no implicara necesariamente riesgo de que se produjera un apagón, Red Eléctrica tenía señales crecientes del aumento de vulnerabilidad en la red de transporte de electricidad, ¿verdad? No. No las tenía. Sin embargo, un año antes de una entrevista que hizo usted, por ejemplo, en Espejo Público, en Antena 3, en septiembre de 2020, y usted ya era presidente, Red Eléctrica hizo público un estudio, prospectiva del sistema, necesidades de la operabilidad. En él, Red Eléctrica decía los riesgos que ocasionaría una falta de integración de las energías renovables porque podían afectar a la estabilidad de la red. Y también se señalaba que se estaba evidenciando una necesidad de provisión adicional de inercia por un empeoramiento de las condiciones de estabilidad del sistema eléctrico. Usted presentó las cuentas anuales de 2024, sabe usted que se lo iba a decir hoy, y ahí aparecía entre los riesgos a corto y medio plazo desconexiones de generación por elevada penetración de renovables, incidentes que puedan afectar a la seguridad de suministro, y pérdida de generación firme asociada al cierre de centrales de generación convencional. ¿Cree usted, señor Corredor, que la creciente penetración de renovables sin capacidades técnicas necesarias, unida a la disminución de energía en centrales síncronas, supone un aumento de vulnerabilidad para el sistema? No, señoría. Vale, no es lo mismo que piensan los técnicos de Red Eléctrica Española. Si me permite. Ha dicho usted que no. Es que. Perdón. Sí, pero si tiene que puntualizar algo, lo puede puntualizar. Lo único que Dígame si su opinión coincide con la de los técnicos de Red Eléctrica Española. Yo creo que no estoy aquí para dar mi opinión, sino para dar la verdad de los hechos, que es lo que ustedes supongo que me exigen y que la sociedad española merece. También le puedo pedir su opinión. Como seguramente todos ustedes conocen, Red Eléctrica es parte de una empresa cotizada, que es Redella. Como cotizada se rige por las normas de las sociedades de capital y por las normas de la Comisión Nacional de Mercados y Valores. Y dentro de esas normas se encuentra la exigencia de transparencia y de rendición de cuentas que todas las sociedades cotizadas tenemos. Entre esa rendición de cuentas, en cada Junta General es necesario plantear el informe de gobierno corporativo y el informe corporativo de sostenibilidad. Las normas europeas que rigen los informes de sostenibilidad determinan la obligación de que cada empresa declare todas cada empresa presente sus cuentas las cuentas no. anuales. Dentro de la parte de las cuentas existe una parte específica que se refiere de riesgos. Los riesgos en todas las compañías, pero en relación con la sostenibilidad, las normas europeas de información de sostenibilidad que derivan de una directiva exigen que se determinen cuáles son aquellas circunstancias que pudieran afectar de forma hipotética al negocio de la compañía, que esos son análisis de riesgos a largo plazo. Estos análisis de riesgos son algo que el Consejo de Administración tiene obligación legal de supervisar y, por tanto, los riesgos... Señora Corredor, era muy fácil. Si simplemente Red Eléctrica esto considera que esos riesgos eran crecientes. Le digo porque le leo dos frases más. Mire, el informe de la CNMC de 2022, esto no tiene nada que ver con las cuentas de las que usted me lleva hablando 2 minutos. Informe de la CNMC 2022. El operador del sistema alega que no se puede garantizar la seguridad del sistema ante la creciente penetración de generación no síncrona. De manera similar, en otro informe en 2023,
sobre el proyecto piloto regulatorio del control de tensión, Red Eléctrica dice lo siguiente: en la actualidad Red Eléctrica no dispone de herramientas suficientes para evitar que las tensiones de la red de transporte alcancen valores muy elevados. Parece lógico que los técnicos de Red Eléctrica tenían una preocupación creciente sobre las vulnerabilidades del sistema. ¿Sí o no, señora Señoría, Corredor? los técnicos de Red Eléctrica, que son los mejores ingenieros eléctricos del mundo... Efectivamente, pero tenían una preocupación creciente, ¿sí o no? No, señoría. No, la obligación... vale. Señora Corredor. Yo, con todo respeto, señoría, intento darle a esta comisión la información que creo que la comisión requiere. Si su señoría no me deja responder, honestamente entiendo que no voy a ser capaz de aportarles nada que sea útil para los análisis que ustedes están realizando. Entonces, usted está sacando algunas frases y no está destacando cuál es el origen y cuál es el informe o el documento en que dichas afirmaciones se contienen, lo cual creo que es muy relevante para esta comisión. El procedimiento de control de tensión al que usted se refiere, el procedimiento 7.4, estaba vigente desde el año 2000. Es un procedimiento que se aplicaba de forma obligatoria a todas las centrales que tienen obligación de control dinámico de tensión, es decir, centrales de generación convencionales, como son las nucleares, las hidroeléctricas, las de ciclo combinado. Esta obligación de control de tensión no llevaba aparejada, y digo llevaba porque el procedimiento 7.4, como entiendo que sus señorías conocen, se aprobó al final en el mes de junio, y conllevaba, como digo, no llevaba una penalización para estas compañías. Y no se aplicaba a las energías... O sea que hasta que, señora Corredor, perdona que le interrumpa, hasta que se ha aprobado el procedimiento 7.4 existían esas vulnerabilidades. Señoría, el control de la estabilidad de la red eléctrica se realiza por los técnicos de operador del sistema cada segundo de los que estamos hablando. Yo creo, señora para Corredor, cada minuto. Son y también por tanto, aspectos técnicos, tenemos muchas comparecencias. Si le parece, vamos a pasar algo más relacionado. Perdón, yo lo que sí quiero, vamos a ver, como hemos dicho, esto es un tema de preguntas y respuestas. Por tanto, al grupo, obviamente, siempre con toda la educación del mundo, etcétera, obviamente se puede interrumpir, como he dicho anteriormente. Es decir, se puede preguntar. Entonces, lo suyo es que la pregunta y la respuesta sean lo más exactas posibles, concretas posibles. También ruego a los demás que no murmuren. Estamos hablando de dos personas que están perfectamente preparadas para resolver todo tipo de debate, porque ya tienen una larga experiencia en este sentido. Ya después cada uno le toca a su grupo, ¿vale? Venga, continúa, por favor. Gracias, presidente. Yo, si le parece, vamos a pasar a los días previos del apagón, porque fueron significativos. El día 22 de abril, martes, señora Corredor, hubo alteraciones súbitas en los intercambios con Portugal. Casi de manera simultánea se produjo un incremento repentino de las importaciones con Francia, se produjo un descenso súbito de generación fotovoltaica, se produjeron desconexiones automáticas por la activación de las protecciones por sobretensiones, algunas, por cierto, que se volvieron a disparar también el día 28. Qué casualidad, por cierto. No sé si a usted se lo parece, pero yo diría que el día 22 de abril tuvimos el ensayo general de lo que 6 días después pasó. Pero hubo más. La refinería de Repsol declaró fuerza mayor ante una oscilación de tensión en la red que puso en peligro su planta y la paralizó. Y por si fuera poco, decenas de incidencias y de retrasos en los trenes AVE entre Madrid y Asturias, cuyo motivo, no lo digo yo, lo dijo el ministro de Fomento, señor Óscar Puente, era que habían saltado las protecciones de las subestaciones como consecuencia de alteraciones de la tensión de la red eléctrica. Como comprenderá, después de que un influencer de la política lo hiciese público, acusase a las alteraciones de la red, toda España sabía que pasaba algo en la red eléctrica. El día 24 de abril, no voy a relatarlo, pero exactamente los mismos sucesos, yo diría que fue el segundo ensayo general del gran apagón que ocurrió 4 días después. Como vamos justos de tiempo, señora Corredor, ¿me podría decir una medida concreta que tomaron ustedes tras los dos incidentes del día 22 y del día 24 antes del día 28? Señoría, usted me acaba de decir en la pregunta anterior que no quiere respuestas técnicas, puesto que tienen unas comparecencias técnicas previstas. Yo, si quiere que le dé respuestas técnicas, se las doy. Si no quiere que le dé respuestas técnicas... No quiero una pregunta técnica, una medida... ¿Implementaron una sola medida en esos días? Los 2 días a los que se refiere, la gestión del sistema se hizo de forma puntual y exitosa, como todos los días del año. Se volvieron a reponer los sistemas, efectivamente, pero no le estoy hablando por esos 2 días, sino si tomaron alguna medida en concreto. Es que le estoy contestando que cada minuto del día se toman medidas concretas por los operadores. No, si después de haber pasado esos antecedentes del día 22 y del día 24, que eran días típicos... Señoría, con todo respeto, no son antecedentes de ningún día, señoría, no son antecedentes. Hay incidentes
todos los días, porque la red eléctrica se opera en condiciones de milisegundos. Cada 20 milisegundos cambia la situación de la red. Cada 20 milisegundos hay que tomar medidas, algunas de forma automática y otras de forma profesional por los profesionales. Y por tanto, los técnicos corrigen, señora Corredor, pero tomaron alguna medida y no la tomaron. Tomaron tantas medidas que no ocurrió nada en la red. Tomaron tantas medidas que no ocurrió nada. Llegamos, si no ocurrió nada, ya ha contestado, llegamos al día 28 de abril y con ese panorama Red Eléctrica formuló la programación de las operaciones que se hace el día anterior. Históricamente venían programando 20 grupos de generación, pero esas últimas semanas se empezaron a programar 14. Sin embargo, el día 22 los programas se redujeron a 12, fue un récord histórico. El día 24 se igualaron esos récords y se programaron 12 otra vez. Y el día 28, oh sorpresa, se programaron solo 10 grupos de generación convencional. Uno de ellos, la tarde anterior, les comunicó, que no tenía disponibilidad. Y se empezó a operar con 9. Era el récord histórico. Nunca se había operado con 9 grupos. Señora Corredor, tiene usted la obligación de decir la verdad. ¿Ha recibido alguna vez instrucciones o indicaciones del Gobierno para maximizar la cuota renovable en la operación del sistema? No. ¿Y ha habido instrucciones internas por cualquier otro tipo dentro de Red Eléctrica a los técnicos para que así suceda? No. ¿Las programaciones se formulan solo entonces en base a criterios técnicos? Exclusivamente. La verdad que parece, ante las preocupaciones de los técnicos, que las reducciones, que las programaciones se fueron reduciendo en los últimos meses, parece significativo. ¿Podría tener algo que ver entonces con esa reducción en las programaciones, con esa reducción de márgenes de seguridad, el sistema de retribución de Red Eléctrica Española? Los márgenes de seguridad no se reducen en ningún caso. El sistema se opera en condiciones de absoluta seguridad en cada segundo. Los técnicos operan en tiempo real y, por tanto, las decisiones se toman en previsión, como usted comentaba, el programa anticipado el día siguiente, pero conforme se va llegando al tiempo real, se actualizan. Evidentemente, a lo largo de cada día del año, y dependiendo de cuál sea la época del año en la que estamos, o el día de la semana, la configuración del mix de generación es distinto, lo cual no lo decide Red Eléctrica. La generación y el mix viene del mercado. Es el mercado en el que en cada momento determina cuáles son las tecnologías que están disponibles para generar electricidad. Ese programa que viene del mercado puede declarar algunas centrales como indisponibles y el operador del sistema no tiene capacidad para decidir cuando una central se declara indisponible que pueda estar acoplada. Para poder determinar las medidas de seguridad, no solamente se tienen en cuenta las centrales que tienen que cubrir la demanda, que también, sino los flujos de potencia, el mallado de la red y, por supuesto, las necesidades de control de tensión, tanto dinámico como estático. Por tanto, la programación se hace siempre con criterios de seguridad. No hay ni un solo segundo en que los técnicos de Red Eléctrica no cumplan escrupulosamente la normativa vigente a través de los procedimientos de operación, a través de los protocolos de intercambio y, por tanto, no puedo... si me permite usted aceptar que se haga una afirmación como que no se operó con criterios de seguridad, porque no es verdad. El número de grupos... No, yo en ningún momento he dicho, señora Corredor, que los técnicos no cumplan la legalidad. He dicho que se produce, que se le he preguntado si se cumplen los criterios. El número de grupos no es significativo para determinar la seguridad en un momento. De acuerdo, pues ya me ha contestado. Déjeme añadir una frase de 5 palabras. Sí, aunque hubiera estado acoplado más grupos, no se hubiera podido evitar el apagón, puesto que la causa del apagón fue el incumplimiento por parte de los grupos convencionales de la obligación vigente de control de tensión en cuanto a la absorción de reactiva. Esa fue la causa del apagón y, por tanto, la responsabilidad en ningún caso se puede achacar a la programación de centrales para control dinámico de tensión del día 28 de abril. Lo cierto es que se operó con 9 grupos programados, históricamente se venía operando con 9, la semana anterior con 14. Es que no hay operación histórica. El señor senador, le invito... Las programaciones, siempre me ha dicho usted, las programaciones se hacen siempre de acuerdo con la regulación, ¿verdad? Y con los procedimientos de operación. Señora Corredor, en marzo de 2022 se aprobó el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el marco 21-2026. En su anexo 1 se establece que la generación síncrona mínima requerida para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico peninsular en el modo de configuración tradicional, que es debe estar compuesta por 10 grupos convencionales. Al menos 5 grupos nucleares conectados y 5 grupos térmicos de ciclo combinado, todos ellos distribuidos geográficamente por la península. Señora Corredor,
¿Cumplieron ustedes las obligaciones establecidas en el plan de desarrollo ese día, el día 28 de abril? ¿Cumplieron ustedes con ese mínimo de 10 generaciones convencionales conectadas a ese? No, son 3 preguntas, me responde usted en la misma respuesta. ¿Cumplieron ustedes esas 10 generaciones convencionales conectadas? ¿Había 5 generaciones nucleares conectadas ese día? ¿Esas 5 estaban distribuidas geográficamente por todo el territorio? Señoría, la planificación no es el elemento que determina la seguridad del suministro. En la planificación, que es un documento de desarrollo de la red de transporte, pero le vincula. ¿Me permite, por favor? Digo, ¿le vincula o no le vincula? Vincula las obras que hay que hacer y el periodo en que hay que hacerlas. Nosotros, como empresa regulada y monopolio legal, solo podemos hacer aquellas infraestructuras que se determinan por el Gobierno y se aprueban por las cámaras. Y, por tanto, necesariamente las que tenemos que hacer. Por tanto, la planificación no es un documento que en ningún caso sirva para determinar la seguridad del suministro y las necesidades de operación del sistema en cada momento. Y vuelvo a reiterar, con respecto a lo que comentaba de las centrales nucleares, que la disponibilidad o indisponibilidad no la declara el operador del sistema, lo declaran los propietarios. Y me gustaría recordar a la Cámara que el 16 de abril de este año, Foro Nuclear lanzó una rueda de prensa y una nota de prensa que por tanto está al alcance de todos ustedes, declarando indisponibles para la operación diferentes centrales nucleares por motivos de mercado, es decir, porque el precio previsto para los días siguientes no les suponía rentabilidad y por tanto decidieron declarar esas plantas como indisponibles. Sí. Es decir, si un propietario privado de los generadores de cualquier naturaleza declara indisponible una de sus plantas, el operador no puede hacer nada para evitar que esas plantas estén fuera del sistema. Señora Corredor, ese no fue el caso del día 28 de abril. Ese fue el caso del día 28 de abril. Usted decidió, Red Eléctrica Española decidió operar el sistema sin cumplir los requisitos de generación Señoría, lo siento, establecidos en el plan de desarrollo. Lo siento, había no solo aceptar, 3, señoría, no puedo aceptar había esa solo afirmación. 3 grupos nucleares Señoría, disponibles, pero no lo más importante, no cumplían con el criterio geográfico. Señoría, cuando no puedo aceptar esa afirmación. La vulnerabilidad estaba en el sur de España. Aquí tenemos una cosa, señora Corredor, que se hizo mal. Señoría, tenemos una cosa que se hizo mal. Pero es que usted ha dicho, mire usted, es que usted ha dicho, señoría, que el plan de desarrollo... El compareciente creo que soy yo. Entonces yo encantada de escucharle, pero si no me deja contestarle, está usted volcando afirmaciones que no responden a la realidad, señor senador. Señor presidente. A ver, silencio, vamos a ver. Yo pido... Que me interrumpan pero que se digan palabras más por parte del Grupo Socialista. Perdone, vamos a ver. Vuelvo a decir que estamos hablando con 2 personas que están sobradamente preparadas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político y por tanto de verdad molestan los murmullos. Es un interrogatorio y la culpa no es ni de uno ni de otro, sencillamente es disculpen ustedes, el problema, aquí no podemos tirar todo el día si ustedes desean y le quitamos el tiempo y verán como aquí ya no hay nada. En el momento que quitemos 30 minutos, verán ustedes como entonces nos tiramos aquí todo el día, yo no tengo ningún problema, pero verán ustedes entonces como no hay ningún problema, nadie se interrumpe ni nada. Eso es lo que hay que tener en cuenta entonces, porque el problema... Señor presidente, el tiempo lleva corriendo un minuto. Ya lo tendré yo en consideración. Lo que sí quiero decir es que sean las preguntas, respuestas, que sean lo más rápidas posible, no que nos enrollemos, que se entienda perfectamente la respuesta, por supuesto puede puntualizar una cuestión, que lo que entienda, pero que son ustedes los titulares, en este caso, de ese debate, porque para eso es el grupo de ese grupo. Después vendrán otros y harán lo mismo, diferente o lo que sea, ¿vale? Y por favor, que no haya murmullo, que estamos hablando de 2 personas preparadas. Tendré en consideración el tiempo. Señora Corredor, por lo que usted ha dicho... ¿Puedo contestar la pregunta anterior? Yo no tengo prisa, señoría, ¿eh? Usted puede estar aquí el tiempo que requieran. No es verdad que no había suficiente potencia síncrona acoplada para control de tensión dinámico y no es verdad que estuvieran mal distribuidas físicamente. En todo caso, como sabe, las centrales no se pueden mover. Si se declara indisponible la nuclear, evidentemente. Y por tanto, había suficientes centrales conectadas para control de tensión dinámica. Y esa es la realidad del análisis técnico efectuado para el día 28 y para todos los días del año. Señora Corredor, no cumplimos el plan de desarrollo, sí cumplimos. Pero usted me ha dicho además que el plan de desarrollo vincula a las obras. Red Eléctrica, en el análisis técnico del plan, concluyó que esas medidas operativas previstas eran insuficientes e identificó 4 inversiones adicionales que había que hacer en la red de transporte como imprescindibles para evitar el colapso futuro por oscilaciones. Esas 4 obras, esas actuaciones que no le pueden corresponder o no a Red Eléctrica, pero las tiene autorizadas el Gobierno, no se ha hecho, señora Corredor. No sé a qué se refiere, señoría, entonces no lo puedo contestar. En cualquier caso, el desarrollo de la red de transporte...
inversiones esenciales no se han hecho. ¿Pero cuáles son, Con lo señoría? cual, aquí tenemos otra cosa que no se ha hecho. Señora Corredor, señoría, le leo, no sé a qué le leo se está refiriendo. pues las que decía Red Eléctrica en el análisis técnico del ¿Cuáles plan son, de señoría? desarrollo en 2021-2026. A ver, yo lo que le quiero trasladar a esta Cámara y a ustedes es que la planificación no la hace Red Eléctrica. Red Eléctrica solamente hace una propuesta técnica basándose en los requerimientos del Estado en materia energética, del Estado. Y, por tanto, el tema técnico que se plantea al Gobierno tiene que ser al Gobierno y a la Cámara, porque insisto que es una relación de Estado en el que participan las comunidades autónomas, los ayuntamientos y todos los agentes del sector. Esa planificación no la hace Red Eléctrica, determina cuáles son las obras que hay que hacer. Si no me dice usted ¿a qué se está refiriendo? Yo no le puedo decir si están hechas o no están hechas. Lo que sí le puedo decir es que... No, es que no le pregunto si están hechas o no están hechas, le he dicho yo que no están hechas. Pero es que no sé a qué se está refiriendo. Entonces, en todo caso, señora... y permítame concluir con una frase de 10 segundos, la inversión de Red Eléctrica en el año 2020 eran 400 millones, en el año 2024 fueron 1.100 y en este año vamos a superar los 1.500. Una inversión de la compañía que tengo el honor de representar en el refuerzo y mejora del sistema eléctrico español. Habría que preguntar si el resto de compañías que intervienen en el sistema eléctrico español, como generadores, distribuidores y comercializadores y los de evacuación de potencia renovable, han invertido al mismo nivel y han mantenido sus respectivas infraestructuras al mismo nivel que nosotros. Porque yo le tengo que decir que en el proceso de reposición... Déjeme terminar con una frase. En el proceso de reposición que se efectuó entre los días 28 y 29 de abril, no hubo ninguna dispositivo ni infraestructura de red eléctrica que fallara. Ninguno. 5.000 maniobras por telemando impecables y no en ningún otro agente del sector que tuviera un rendimiento así de eficiente. Lleva usted 2 minutos contestando una pregunta que era muy concreta. Señora Corredor, mire, usted ha dicho últimamente que ahora es más difícil que el apagón ocurra porque hemos aprendido. Lo cierto es que tras el apagón, usted me ha dicho ahora que los grupos, que la programación se hace en base a criterios técnicos y no hay ningún factor exógeno. Lo cierto es que tras el apagón, Red Eléctrica ha vuelto a aumentar el número de plantas de generación convencional con disposiciones por restricciones técnicas. Ahora están ustedes programando 24, de 9 a 24, justo al día siguiente. El denominado modo reforzado no es en realidad, y esto es muy concreto, no es en realidad volver al modo en el que se hacían las programaciones históricamente. No. ¿Hemos aprendido o hemos rectificado? No hemos rectificado. Las restricciones técnicas tienen varias causas. Una de ellas es cubrir la demanda. El programa que viene del mercado muchas veces no cubre la demanda para una hora prevista. ¿Por qué los agentes no ofertan? Los agentes ofertan al mercado solamente si les es rentable. Y hay horas, como ustedes conocen, que por razones de la penetración de renovables las horas suelen ser o cero o negativas. Si los agentes no ofertan al mercado para cada hora, el operador tiene que completar esa electricidad que no oferta al mercado y, por tanto, tiene que requerir a los agentes que incorporen más electricidad al sistema. Eso se hace con un procedimiento normativo en el que el operador no tiene discrecionalidad, que es aquello que sea técnicamente compatible con las leyes de la física y que sea lo más barato para el consumidor. Por tanto, los grupos conectados pueden ser para cobertura de demanda. Otro criterio es para la cobertura del control de tensión dinámico, en cuyo caso los grupos que se van a incorporar tienen un criterio distinto del anterior. Y le vuelvo a decir que los grupos que tienen obligación de controlar tensión está previsto en el procedimiento 7.4. 7.4 que la compañía que tengo el honor de representar pidió actualización a la Comisión Nacional de Mercado de Valores desde el año 2020, perdón, de la Comisión de Valores no, de la CNMC, Comisión Nacional de Mercados y la competencia en 2020. Durante 2020 hasta 2025 el procedimiento de redacción de esa norma ha pasado por diferentes etapas, pero en cualquier caso nuestros técnicos identificaron los requerimientos del sistema y pidieron a los reguladores que lo actualizaran. Lo que no puede hacer el operador es saber si los demás cumplen o no cumplen. Y es evidente que en este caso el control de los cálculos de seguridad para la operación del sistema se realizan siempre considerando que el resto de actores del sistema eléctrico cumplen. Y en este caso no cumplían. Y, señor senador, digo que no cumplían porque está comprobado. El sistema eléctrico es una caja negra donde cada 20 milisegundos queda registrado el estado del sistema. Puede ser cuestión de criterio técnico, pero parece una casualidad que desde el día 28 de abril, todos los días ustedes estén programando una media de 24 grupos por restricciones técnicas y hasta ese día, justo hasta ese día, ustedes programaron 14, 12, 10, incluso 9 como el día 28 cuando no se puede tener seguridad, cuando no se puede tener seguridad de que estén cumpliendo con su obligación el resto de actores, como no tenemos esa seguridad porque el nuevo procedimiento 7.4 todavía no ha entrado en vigor, la obligación del operador del sistema es de ponerse en lo que ocurrió, es que no cumplieron y como no sabemos o no saben si cumplen, evidentemente se está realizando esa operación termina el tiempo, señora Corredor. Vayamos, si le parece, a la mañana del 28 de abril.
A las 10 de la mañana empiezan a desacoplarse los ciclos combinados del sistema. Esa hora coincide lógicamente con la entrada de generación renovable en el sistema. A partir de esa hora, a las 10:30, a las 10:33, empiezan a superarse los límites de condiciones normales de operación. Me dice que no. No. A las 10:33 no empiezan a superarse los límites. No, los límites normales de operación no se superaron en ningún momento hasta las 12:33 de la mañana. No estoy hablándole de los límites de contingencia, estoy hablándole de los límites normales de operación. Los límites normales de operación... Según el procedimiento operativo. El procedimiento de operación determina los siguientes límites de tensión. En la red de 400 kilovoltios... No, pero si no le he pedido que me lo diga, digo simplemente no se superaron los límites de condiciones normales de operación hasta las 12 de la mañana. A las 12:32. A las 12:33. No se superaron los límites... No le he hablado de los límites de contingencias. No son límites de contingencia, son los límites normativos. El procedimiento de operación determina los límites normativos, señoría. Límites normativos. En cualquier caso, creo que está bien recordar a la Cámara que el sistema eléctrico no solamente es red eléctrica. Hay unas personas dentro de este sistema que son generadores y distribuidores y que tienen unas obligaciones también de garantía de la estabilidad del sistema. Ellos tendrán que venir aquí a comparecer. Ya, pero nosotros tenemos los datos Corredor. acreditados que demuestran que muchos de ellos no cumplieron, que hubo desconexiones intempestivas. Es decir, que se desconectaron cuando los límites de tensión estaban dentro de los rangos. Señora Corredor, hasta las 12 de la mañana, ¿es cierto que se triplicaron los avisos por tensión alta en el sistema con respecto a un día cualquiera? ¿El triple? ¿Sí o no? No es cierto. No es cierto. Dentro de las medidas que se adoptaron esa mañana, se activó un ciclo combinado que dio disponibilidad a una hora y media después de que se llamase. Desde las 12 pues dijo que podía estar disponible hasta las 12. En ningún momento se valoró activar otro tipo de generación, por ejemplo las centrales hidroeléctricas. Creo que las centrales hidroeléctricas están también situadas en donde están situadas y por tanto hay que valorar cualquier tipo de central de tecnología si técnicamente es compatible con el objetivo que se quiere cumplir. En cualquier caso, creo que es una pregunta que deberá hacer usted a los técnicos que toman las decisiones, porque yo no las tomé. Vale, efectivamente están situados donde están situadas, igual que las centrales nucleares. De hecho, había una situada en Extremadura. Por cierto, la vulnerabilidad era en la zona sur. Según ENSOE, la zona sur es Andalucía y Extremadura. Por cierto, la central hidráulica de Extremadura tiene un tiempo de arranque de entre 3 y 10 minutos, no de una hora y media. Unos 10 minutos me dicen que puede. Yo no sé. ¿O habla del reciclo combinado? La central hidráulica de Extremadura. Pues mire, señoría. Se llamó a esa central. Yo le tengo que decir. Pero se llamó por teléfono a esa central. Vamos a ver. La pregunta es muy concreta. Se llamó a la central. Hágaselo a los técnicos, pero en cualquier caso las centrales hidroeléctricas están hablando no está en disposición de contestar. Proceso de reposición, porque si me habla del proceso de reposición, le tengo que decir que las centrales hidroeléctricas no estuvieron a la altura de lo que la normativa les fija para el proceso de reposición, puesto que no fueron capaces de arrancar en autónomo, cosa que ha acreditado el Ministerio y hemos acreditado nosotros. Las centrales hidroeléctricas que están legalmente obligadas a arrancar en autónomo en caso de incidente no fueron capaces de hacerlo y hubo que alimentarlas por la electricidad que llegaba de Francia y que llegaba de Marruecos. En cualquier caso, déjame que le diga, ¿por qué sabemos que todo el proceso a partir de las 12:03 se inició en Extremadura? Porque tenemos constancia física y por tanto podemos demostrar que la oscilación extraordinaria que empezó a las 12:03 de 0,6 hercios provino de la mala gestión y de mal control de una planta fotovoltaica de alta potencia instalada en la provincia de Badajoz, que se comportó de forma indebida y que provocó que el sistema se sintiera mucho más vulnerable como consecuencia de esa doble oscilación. Y le tengo que decir que esa misma planta había tenido un fallo semejante acreditado y documentado el año anterior y que los propios responsables de esa planta dijeron que habían estado haciendo un experimento en cuanto a la forma de gestionar esa planta. Por tanto, pregunte a los titulares de las plantas fotovoltaicas de la provincia de Badajoz cuando tengan ocasión de venir por qué se operó esa planta de forma distinta que provocó una oscilación de 0,6 absolutamente anómala y para lo que el sistema eléctrico europeo obviamente no tiene garantías ni seguridad. El sistema eléctrico europeo y por tanto por ende el español no tiene garantías para establecer medidas de seguridad para que ese fallo de esa planta se lleve por delante todo el sistema eléctrico español. El sistema eléctrico europeo. ¿El sistema eléctrico español? El sistema eléctrico europeo está valorado
Está baremado para que las oscilaciones típicas estén en el rango de 0,2 hercios. Y, de hecho, hay unos dispositivos que se llaman PSS que se colocan en las centrales de ciclo combinado que controlan las oscilaciones hasta 0,2 hercios. Por encima de 0,2 hercios no hay ni obligación ni previsión. De hecho, ahora que, como usted ha citado el sistema, lo he citado yo y usted también, el sistema europeo, el propio panel de expertos que está investigando el incidente en el ámbito de la Unión Europea, que es el SOE, ha declarado este incidente como inédito. En ningún momento, en ninguna historia de ningún sistema eléctrico europeo se haya producido un incidente por tema de control de tensión como ha pasado. Presidente, la pregunta era muy clara. Si ustedes habían llamado a la central hidráulica de Extremadura teniendo en cuenta que se encontraba en la zona en la que se produjo la vulnerabilidad, justo al lado precisamente de la planta que usted está hablando, y si con esa activación se podía haber evitado lo que pasó después de que fallase la planta. Esa era la pregunta. Vaya concluyendo. Voy a ir terminando, señor presidente. Muchas gracias por su generosidad, teniendo en cuenta que hemos perdido un tiempo con explicaciones. Voy terminando. Señora Corredor, hemos conocido por la prensa algunas de las conversaciones de los días previos al apagón y también del día 28. En esas conversaciones telefónicas se traslada de manera recurrente por parte de los operadores privados que están teniendo problemas de oscilación con la tensión que afectan al sistema, y la respuesta de Red Eléctrica es básicamente la misma, que son debidas a la entrada y salida de energía solar en el sistema de manera abrupta y que hay poca nuclear en el sistema. La pregunta es telegráfica. ¿Es cierto que existen ese tipo de conversaciones grabadas en esos términos, señora Corredor? El deber de confidencialidad que se nos impone en la normativa me impide citar cuáles son las plantas que están afectadas. No le he pedido que me cite, le he dicho, es cierto que las conversaciones de los centros de control. No. Hay conversaciones entre los centros de control de Red Eléctrica y del resto de los centros de control de los operadores privados en cada segundo de cada día del año. Y, por tanto, ¿y en esos términos? Señoría, las obligaciones de confidencialidad son bilaterales. Por tanto, cualquier conversación sacada de contexto puede llevar a inducir a una u otra conclusión. Yo le digo que las conversaciones son habituales, que todos los días se producen y se graban y, por tanto, no hay ninguna cuestión extraordinaria en las grabaciones del día 28 que no se hubieran podido dar en las grabaciones del día 28. No he dicho que fuera extraordinaria, simplemente en esos términos. Termino, señor presidente, con una conclusión. Usted hoy lo acaba de hacer, acusa directamente y únicamente a la empresa generadora del incidente. Según su informe, nada hay que reprochar a Red Eléctrica. Sin embargo, las conclusiones del informe, las conclusiones del comité de análisis difieren. Mire, es un comité constituido por el Gobierno, un informe que aprueba el Gobierno. O sea, un informe de parte, porque además el Gobierno es el accionista de referencia de Red Eléctrica, que sí señala responsabilidades en la empresa que usted preside. Eso no lo dice el PP, lo dice el Gobierno. No me interrumpo porque voy a terminar, señora Corredor. El día 28 de abril se ha puesto de manifiesto una serie de cosas. Que llevamos varios años con un marco regulatorio que estaba obsoleto, y por eso la CNMC ha tenido que aprobar nuevos procedimientos después, a los pocos días del apagón. Que la política energética basada en atacar y arrinconar a determinadas fuentes de energía solo se basa en ideología y no en criterios técnicos, y que tiene un precio muy caro. Que la política de transición energética, del Gobierno se está implementando con calzador y poniendo en riesgo la seguridad del suministro. Que en consecuencia de ella se ha modificado el mix energético sin preparar la regulación, sin preparar el sistema y sin preparar la infraestructura. Y que todo ello es responsabilidad del Gobierno, de los señores que la nombraron a usted, del Gobierno más irresponsable de la historia. Señora Corredor, muchísimas gracias por su atención, por su respuesta. Esta comisión no ha hecho nada más que echar a andar. Simplemente le digo que con un país serio, con los datos que tenemos, en una empresa cotizada que no estuviera al servicio de Pedro Sánchez, su situación no duraría, no aguantaría ni un solo minuto. Muchas gracias, señor Castellón Rubio. Muchas gracias, señora Corredor, por el debate. Señora Corredor, le pregunto, ¿no cree usted que al ser un puesto a dedo el que desempeña en estos momentos como presidenta de Redella, sería más adecuado y conveniente que lo ostentase un experto, un técnico especialista, que sepa realmente del tema y no un político que está ahí para seguir las órdenes de otros políticos? No. Entre otras cosas, señoría, porque las funciones que corresponden al presidente no ejecutivo de la compañía están delimitadas en los propios estatutos, derivan de las leyes sociedades de capital, en el reglamento del Consejo, y en ningún caso las funciones que corresponden a la presidencia no ejecutiva de Redella conciernen a la operación del sistema ni a la determinación técnica de los requisitos, operación, mantenimiento o construcción del sistema eléctrico. Para eso la compañía tiene más de 2.000 empleados de altísimo rigor profesional, con las más altas capacitaciones y con una demostración
a prueba de toda duda de su capacitación técnica y de su vocación de servicio público. La presidencia no ejecutiva es elegida a propuesta del Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y después se somete a la consideración de la Junta General. El capital de Redella está constituido en un 80% por capital privado cotizado en bolsa, accionistas privados que no tienen absolutamente ninguna vinculación con el Gobierno. La posición del Gobierno, que no es el Gobierno, que es el Estado, en Redella está recogida en la Ley del Sector Eléctrico del año 2013, donde exige que como mínimo el Estado mantenga un 10% de ese capital. Ahora mismo el Estado tiene un 20% y tiene 3 consejeros de un total de 12 consejeros. Creo que estaremos todos de acuerdo con que una infraestructura crítica, como lo es la infraestructura eléctrica neutral, requiere del más alto interés y atención por parte del Estado. Pero insisto que el 80% del capital es privado y ese capital ha ratificado en 3 ocasiones mi nombramiento como consejera primero y como presidenta de la compañía después. Como usted bien ha dicho, yo soy registradora de la propiedad, por tanto, jurista. Y como jurista me siento absolutamente capacitada para poder desempeñar este puesto en las competencias que me otorga la legislación y los estatutos, como por ejemplo dirigir e impulsar la aprobación por el Consejo de las estrategias de la sociedad. Perdone, señora Corredor. Es decir, en ningún caso las competencias. Y yo es que solamente disponemos de media hora. Tengo muchísimas preguntas aún por formularle. Pero si las tendré que contestar. Lo sé, pero le pido solamente que sea más breve, porque si no el tiempo nos come la intervención y me quedo con más de una pregunta importante en el tintero. Ya me ha dejado claro su posicionamiento sobre que usted se merece el puesto que desempeña. Yo le he hablado de cuáles son los requerimientos para que una persona sea presidenta de esta compañía. De los presidentes que ha tenido la compañía a lo largo de sus 40 años de historia, solo uno era ingeniero. Solo uno, el resto han sido economistas o juristas. Por tanto, es evidente que el requerimiento de ser ingeniero no forma parte de los requisitos para presidir de forma no ejecutiva una compañía cotizada. Vale, muchas gracias por su respuesta. Continúo. El apagón del lunes 28 de abril no fue un accidente, sino una consecuencia directa de una decisión política temeraria impulsada por la megalomanía de un presidente obsesionado por la propaganda. Según información recabada, el presidente del Gobierno, Sánchez, había dado instrucciones expresas a primera hora de la mañana de aquel lunes para que sobre las 3 de la tarde, coincidiendo con el telediario de máxima audiencia, pudiera anunciar a bombo y platillo que España se había convertido en el primer país del mundo en producir el 100% de su mix energético únicamente con energías renovables, sin apoyo de la nuclear y sin respaldo fósil, solo viento, sol y fantasía progresista. Pero como todo lo que toca Sánchez está gafado, aquello acabó en un auténtico desastre. Señora Corredor, ¿es cierto que se forzó el sistema de forma precipitada, imprudente y contraria a cualquier criterio técnico, más allá de sus límites, desactivándose por orden política los últimos reactores nucleares y operativos en Almará y Cofrentes? Señoría, lo que usted ha relatado es una falsedad absoluta desde el principio hasta el final. Y me va a permitir, pero denota que quizá el conocimiento de cómo funciona el mercado y el sistema eléctrico, la opinión pública no lo tiene demasiado asumido. Es falso, señoría, en todo y absolutamente todo lo que usted ha manifestado. O sea, que no se desactivaron los reactores nucleares operativos en Almará y Cofrentes. No, señoría, es falso. Y que este error no dio como resultado un colapso del sistema eléctrico nacional que dejó a España una vez más en ridículo ante Europa. Señoría, no se desconectaron ninguna centrales nucleares. Las centrales nucleares decidieron voluntariamente no acudir al mercado por razones económicas. Ella opina lo contrario. No es un problema de opinión, es un problema de realidad, porque cada día todo el mercado queda registrado en OMIE, que es el operador del mercado eléctrico, que para cada hora y para cuarto de hora determina el cruce de ofertas entre los que venden y los que compran electricidad, y en los propios registros señoría, no hay posibilidad alguna. Entonces, usted, con su exposición, está afirmando que las nucleares se desconectaron solas y que son culpables. Señoría, le pediría que no pusiera en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo he dicho que son los propietarios de las plantas de generación las que deciden si van o no van a la casación en el mercado para cada hora. Ellas decidieron ese día que no iban. Eso tendrá que preguntárselo a los propietarios de esas plantas. Pero usted las controla desde Red Eléctrica. ¿Sabría si en ese día estaban por decisión propia o no estaban porque ustedes
las desconectaron. Señoría, Red Eléctrica no puede conectar ni desconectar plantas que se han declarado indisponibles. Red Eléctrica solo puede dar las consignas necesarias para mantener el equilibrio del sistema. Los plantas indisponibles. Señoría, las plantas que se declaran indisponibles son declaradas indisponibles por sus propietarios. Y cuando se han declarado indisponibles, nosotros no podemos contar con esas plantas para la gestión del sistema. Pues le digo que al día siguiente, martes 29 de abril por la mañana, parece ser que se recapacitó y se pidió la orden urgente de reactivar los reactores de Almará y de Cofrente, a los que se le había mandado parar menos de 24 horas Señoría, antes. no se mandó parar a ninguna central nuclear y el día 20, ni a ninguna otra central. Y el día 29 se estaba reponiendo el sistema. En cualquier caso, las centrales nucleares, por su propia naturaleza, y creo que es algo que cualquiera que conozca mínimamente su funcionamiento puede reconocer, no se pueden poner en funcionamiento ni en minutos, ni en horas, ni en días, porque por su propia tecnología requieren más de un día y más de 2 para ponerse en marcha. Pero en ningún caso fue el operador del sistema el que ordenó su desconexión. En ningún caso. Son los propietarios de las plantas de generación de todas las tecnologías las que deciden voluntariamente y con arreglo a sus legítimos intereses económicos ofertar o no ofertar esa tecnología para cada hora del mercado. Este hecho de reactivar los reactores de Almará y de Cofrente, ¿qué provocó esta marcha atrás a la desesperada? Señoría, El miedo de un segundo apagón aún más severo que el que hemos sufrido, que señoría, sufrimos el le día vuelvo a anterior. insistir que no puedo decirle por qué los propietarios de esas centrales nucleares decidieron no ofertarlas al mercado. Es una pregunta para sus propietarios. En ningún caso el operador puede ordenar que se acoplen las centrales que se han declarado indisponibles por sus propietarios. Meses después del apagón, la gran mayoría del sector señala a Redella, la eléctrica, como responsable del corte del suministro eléctrico. De todos es sabido la guerra de informes técnicos que ha habido de un lado y de otro para defender su actuación, señora, aquel día. Pero la falta de tecnología síncrona aquella mañana para combatir las sobretensiones en la red lastra los argumentos que tratan de culpar a la energética. Sin embargo, señora Corredor, a mediados del pasado junio, la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, trató de repartir las culpas, diciendo que Red Eléctrica había planificado mal y que las eléctricas fallaron. ¿Usted ha considerado que se produjeron fallos de planificación o monitorización o respuesta operativa por parte del operador del sistema? Y le hago esta pregunta precisamente porque en 2021 afirmó públicamente que no había ningún riesgo de apagón, calificando el sistema eléctrico español como el más seguro y avanzado del mundo. ¿Sigue pensando en lo mismo? ¿No cree que fue muy imprudente e insensata con esta afirmación? Sigo pensando lo mismo y en cualquier caso hay que valorar en qué momento se encuentra el sistema eléctrico europeo en cada momento. Y en la fecha que usted se refiere, el sistema eléctrico europeo tenía un riesgo de falta de suministro de gas para todas las centrales de producción de ciclo combinado y en ese contexto es en el que se me preguntó por la posibilidad de que ocurriera en España, que obviamente no había ningún riesgo porque no hemos tenido en ningún caso una falta de suministro de gas. O sea, ¿sigue pensando lo mismo que en 2021? Sigo pensando que el sistema eléctrico español es el mejor del mundo, señorita. Vale. Un año antes, en 2020, usted, ya incorporada en Redella como presidenta, técnico de la red eléctrica, presentaron una serie de estudios e informes de prospectiva del sistema eléctrico nacional, con un resultado muy concluyente. La integración masiva de renovables tendría un mayor impacto en la estabilidad de la red en España que en otros países de Europa por su limitada interconexión. O sea, que aquí ya le estaban avisando los técnicos, pero usted no le hizo caso. Y aún así sigue pensando en lo mismo. Pero, señoría, vamos a ver. Un informe de prospectiva se hace con un horizonte temporal largo. El informe de prospectiva al que se refiere se va actualizando y se hace un horizonte a 10 años. El horizonte se determina las infraestructuras necesarias para garantizar la cobertura del suministro y la incorporación de la demanda, se hace teniendo en cuenta los requisitos que se marcan en la política energética del Estado, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y por tanto se tiene que ir actualizando con arreglo a la marcha de las obras. Desde el 2020 hasta la actualidad y con perspectiva 2030 se han incorporado tecnologías, se han incorporado herramientas y por tanto hay que distinguir lo que es un informe de prospectiva a largo plazo de lo que es un análisis de cobertura de la demanda en tiempo real, que obviamente no tienen en ningún caso la misma naturaleza. Vale, no tendrá la misma naturaleza, pero el aviso Disculpe, no lo he entendido. Que vale, que no tendrán la misma naturaleza, pero el aviso es el mismo. No es un aviso, señoría, es una perspectiva a largo plazo, porque la única manera de saber qué hay que hacer a largo plazo para mantener las condiciones es anticiparse.
Y una anticipación a 10 años, después hay que acompasarla con las obras que hay que hacer en la planificación, que así se determinan, y con toda la herramienta normativa que no le corresponde a Red Eléctrica. Nosotros aplicamos una normativa técnica y regulatoria, pero la normativa técnica y regulatoria se dicta por las autoridades correspondientes, no las dicta Red Eléctrica. Vale. Red Eléctrica las propone y, por tanto, no es ajustado hablar de un informe de prospectiva a 10 años relacionándolo con una falta de cobertura hipotética que no se dio en el día del apagón. Normal su argumento, ya que se tiene que defender de alguna manera. Ante este importante aviso que usted pasó por alto, los técnicos, bajo su dirección, sugirieron una batería de medidas imprescindibles para evitar desajustes inadmisibles de frecuencia. 5 años después, señora Corredor, estas perturbaciones han sido la causa del histórico Señoría, apagón. sabe usted más que nosotros. Nosotros hemos hecho un informe porque nos obliga la ley del sector eléctrico 2013 y el procedimiento de operación 9 obliga al operador del sistema a realizar un informe técnico con todos los datos disponibles en nuestros propios archivos y los que las compañías generadoras y distribuidoras han tenido a bien facilitarnos, que han sido pocos, para poder ofrecer a la opinión pública, a los agentes del sector y a las autoridades el análisis técnico de lo ocurrido. Nosotros no repartimos responsabilidades, puesto que también estamos siendo investigados. Cumplimos con la normativa. Con la normativa se ha cumplido dándole una explicación técnica a todo el sector, que además se puede encontrar en nuestra página web y está disponible para todos ustedes, sobre cuál fue el hito cronológico de todos los eventos que ocurrieron ese día. Y ese es un informe técnico que está avalado por dispositivos de ámbito español y europeo que no tienen posibilidad de ser alterados y, por tanto, es una verdad en sus propios términos. Continúo. Muchas de las medidas contempladas en estos estudios, en estos informes, no se han puesto en la práctica o lo han hecho a cuentagotas, mientras que la entrada de renovables sí ha experimentado un gran acelerón. Y le pregunto, señora Corredor, ¿ustedes han reconocido ante inversores el riesgo a corto plazo de desconexiones de generación por el elevado uso de renovables? Se lo pregunto, puesto que por ley las empresas cotizadas deben advertir en estos documentos a sus inversores de cualquier amenaza que pueda afectar a su negocio. ¿Cuáles serían los impactos financieros relevantes para la compañía derivados de esta amenaza? Señoría, no es verdad que la incorporación de renovables se haya puesto en riesgo al sistema, porque la incorporación de renovables se hace al tiempo que se despliegan las infraestructuras necesarias para su integración y al tiempo que se despliegan herramientas que el operador tiene a su disposición y también tienen el resto de operadores del sector para que estas renovables actúen en la medida que técnicamente sea posible de forma tan segura como son las energías convencionales. Y, por tanto, esta tecnología avanza y las renovables a día de hoy están en condiciones de ofertar una serie de servicios en términos semejantes a los que pueden hacerlo las demás tecnologías. Evidentemente, con la excepción del control de tensión, que hasta que se publicó el nuevo procedimiento 7.4 en el mes de junio, a las renovables se les aplicaba una normativa distinta al resto de tecnología. Por tanto, no es cierto que la incorporación de renovables suponga un riesgo para el sistema eléctrico español. Lo dicen los técnicos, yo no soy técnico. Hombre, a ver, los técnicos, en Red Eléctrica se encuentran los mejores técnicos de España en materia del sistema y, por tanto, la parte técnica yo le invito a que le pregunte a los responsables que van a acudir a esta comisión, pero desde luego le puedo decir, como responsable de la compañía, que la incorporación de renovables no ha sido en ningún caso un riesgo para la seguridad del suministro en España. Vale, no me remonto ya a 5 años porque dice usted que se está actualizando todo. Me remonto al informe anual que Red Eléctrica hizo el año pasado, 2024, donde se avisó que el cierre de centrales de generación convencional como la de carbón, gas natural y nuclear, a consecuencia de decisiones regulatorias, implica una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia, aumentando el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar el suministro y la reputación de la empresa, incidencia que supone un riesgo con horizonte temporal a corto y medio plazo. Pregunta, señora Corredor, teniendo en cuenta esta información, ¿por qué puso de rodillas a la compañía que usted preside tomando una decisión contraria? ¿Quién le dio las órdenes y por qué no hizo caso de los técnicos que le habían advertido? Yo no he recibido ninguna orden de nadie. Los técnicos operan la red en régimen de absoluta independencia con criterios exclusivamente técnicos. Y le vuelvo a repetir, el documento al que usted se refiere es un documento que se refiere al cumplimiento de la normativa europea en materia de responsabilidad, de sostenibilidad corporativa, y en el que se hace, como es la obligación del Consejo, un análisis
de todos los posibles riesgos que puedan afectar al rendimiento de la compañía. Por tanto, no es un análisis técnico y en ningún caso es una advertencia técnica de ningún tipo de riesgo de cobertura de demanda. Es, insisto, una normativa europea de cobertura de riesgos. Entonces, todo es superfluo. No es superfluo, es obligatorio. Sí, pero obligatorio, pero si no sirve para nada, ¿para qué? Sirve para cumplir con la normativa europea en materia de se sostenibilidad cumple, pero luego no corporativa. se lleva a la práctica. Señoría, es que no tiene que ver un informe de sostenibilidad Pues ahí corporativa. está el resultado del apagón. Es que, señoría, el resultado del apagón fue una sucesión de eventos extraordinarios que se iniciaron con una oscilación anómala derivada del mal funcionamiento de una planta y de desconexiones intempestivas fuera de los límites de operación del sistema que provocaron una reacción en cadena de desconexión de generación. Por tanto, ese acúmulo de circunstancias fue lo que llevó al apagón. En ningún caso se había previsto ni era posible prever que se pudiera dar ese cúmulo de incumplimientos por parte de agentes del sector eléctrico. Lo que yo sí le puedo decir es que los técnicos de Red Eléctrica de toda la compañía cumplen siempre y en todo momento la normativa técnica y legal que es aplicable a su actividad. Y la actividad de operación del sistema creo y puedo afirmar que es la más regulada de cuantas actividades profesionales se desarrollan en cualquier país del mundo. Y es una normativa no solamente española, es una normativa europea. Y ninguna decisión se puede tomar sin contar con el resto de operadores europeos, específicamente los que están interconectados con España. Continúo. El cero energético que sufrió el sistema eléctrico peninsular se produce en pleno debate energético sobre la transición ecológica que defiende el Gobierno. Después de lo ocurrido, señora Corredor, ¿cree usted que es conveniente o no mantener las centrales nucleares españolas en su aportación al mix energético para el buen mantenimiento de la red? ¿Qué opina del cierre por parte del Gobierno de Sánchez de las 7 centrales nucleares en España? ¿Está usted de acuerdo con este cierre? Le recuerdo datos según el último informe de Red Eléctrica de 2024. La generación del sistema está compuesto de varias fuentes. La eólica con un 23,2%, la nuclear con un 20%, la solar fotovoltaica con un 17%. Vemos que la eólica y la nuclear van casi a la par, es decir, aportan casi el mismo porcentaje. Pero mientras que la eólica y la solar fotovoltaica son intermitentes, porque dependen del sol y del viento, las nucleares siempre están produciendo, dando más estabilidad al sistema. Por lo que vemos, esta energía vuelve a cobrar protagonismo. Según Endesa, 24 países, de los cuales 15 europeos, han respaldado la potencia nuclear mundial para 2050, de acuerdo con la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía, por lo que algunos países han puesto en marcha ambiciosos planes de construcción y otros han decidido revertir el cierre. Dicho esto, señora Corredor, le reformulo la pregunta. ¿Cree que debe revisarse el plan de cierre de centrales nucleares en España para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico que se ha demostrado vulnerable con la combinación eléctrica actual? Señoría, no me corresponde a mí determinar la política energética del Estado y, por tanto, el operador, en todo caso, opera con las tecnologías que están disponibles, que ofertan sus propietarios y con arreglo a la normativa europea, española y técnica que está vigente en cada momento. Y, por tanto, es irrelevante mi opinión sobre el mix energético del Estado español. No es relevante, usted es presidenta de Red Eléctrica. Pero no tiene que tener su opinión propia sobre este tema. El mix energético no es competencia de esta compañía. El mix energético es competencia del Estado. Nosotros operamos el sistema con las tecnologías que en cada caso se encuentran disponibles y, desde luego, la tecnología renovable está disponible de forma abundante en España y, evidentemente, es el país con mejor porcentaje de integración de renovables del mundo. El mix energético, insisto, no es competencia de Red Eléctrica. El mix energético es competencia del Estado. En Extremadura, el año pasado fueron frecuentes las órdenes de parada por parte de Red Eléctrica a frenar la generación solar en la zona para evitar situaciones de sobreoferta. Esta dinámica ha derivado en reclamaciones de algunos promotores verdes contra ustedes, contra Red Eléctrica, siendo estos desajustes entre oferta y la demanda la causa más frecuente de fluctuaciones de tensión que derivan en episodios de desconexión de generación. Los días previos al apagón ya se dieron situaciones de alta inestabilidad en los parámetros del sistema. Las restricciones aplicadas por Red Eléctrica a la fotovoltaica para evitar la sobreoferta dan como resultado ingresos de los productores solares prácticamente nulos.
Sí, señoría, aunque pueda parecer contradictorio, el auge de la generación solar en España se está produciendo en un contexto de ruina económica para quienes operan estas instalaciones, donde el modelo actual no garantiza ingresos suficientes y pone en riesgo a la viabilidad del sector, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del desarrollo renovable. De hecho, ya la está planteando en otros países europeos, teniendo que revertir estas nefastas políticas verdes que nos venden los burócratas de Bruselas. A la vez ponen en ruina a nuestros agricultores y ganaderos, expropiándoles los campos de pastos y cultivos para inundarlos de chatarra. Es decir, señora Corredor, ruina para uno, ruina para otro, suma total, ruina para España. Señora Corredor, partiendo de la base de que la generación fotovoltaica no tiene inercia síncrona con el sistema, ¿hace que el sistema sea más vulnerable al desequilibrio? ¿Se ha planteado en algún momento revertir estas nefastas políticas verdes? Le insisto que la política energética del Estado no es competencia de Red Eléctrica. Nosotros operamos el sistema con la tecnología que en cada momento está disponible y España es líder mundial en integración de renovables. ¿Le afecta de alguna manera cuando hay legislación al respecto? La integración de renovables se produce al más del 98%. Es decir, los vertidos, esos momentos a los que usted se refiere en que la energía renovable no tiene cabida en el sistema eléctrico, están en el entorno del 1,6%. No digo que no tenga cabida, que exclusiva es peligroso. Señoría, le vuelvo a repetir, el sistema eléctrico español es el que mejor integra renovables del mundo con eficiencia superior al 98%, muy por encima del resto de países de nuestro entorno europeo. Por tanto, y además le digo, se opera renovables con porcentajes superiores al 80% de cobertura de la demanda con mucha frecuencia, sobre todo en primavera. Es decir, la apreciación de que las plantas renovables no son rentables, no voy a entrar en ello, puesto que yo no genero ni red eléctrica, ni genera electricidad, ni tiene ningún tipo de retribución por el precio del megavatio hora. En cualquier caso, las plantas fotovoltaicas tienen tecnología que les permite acogerse a los servicios de balance y a los servicios de respuesta activa de la demanda y de reducción automática de potencia. Como consecuencia de ello, cuando el operador del sistema, por cuestiones de restricciones, le pide a una planta fotovoltaica o eólica que reduzca su producción, ese servicio es cobrado por el generador. Es decir, cuando se da una consigna de bajada de potencia por razones técnicas, esa bajada de potencia es retribuida y, por tanto, supone, en su caso, un ingreso para la planta fotovoltaica correspondiente. Y para finalizar, en el último año, desde el mes de julio de 2024 hasta ahora, se han incorporado al sistema 6 gigavatios de plantas fotovoltaicas y 1 gigavatio de eólica, es decir, 7.000 megas, 7 gigavatios. Es decir, tanta potencia como potencia nuclear hay instalada en España. Eso demuestra el apetito inversor y la confianza de los productores de generación en las plantas fotovoltaicas y, por tanto, creo que ratifica que el interés que hay por industrias altamente demandantes de electricidad, tanto tecnológicas como de industrias manufactureras tradicionales, por implantarse en España, está directamente relacionado con los precios y con la efectividad del sistema eléctrico español. Señora Corredor, el uso exclusivo de las renovables supone un desafío de gestión para el operador del sistema, como llevan años alertando sus técnicos. Sus técnicos están alertando y el Gobierno está de oídos tapados. Ese es el problema. No estamos sincronizados una parte y la otra. Si los técnicos están llevando a cabo informes en los cuales explican la problemática, ¿por qué usted ahora me habla de que el Estado es el que es independiente y que usted no tiene nada que ver, que eso lo hace el Estado y que eso lo dice el Estado? Señoría, el Estado tendría que coger información de los técnicos para elaborar realmente una política efectiva con respecto a la energía eléctrica. Señoría, esa pregunta es para los representantes del Estado. Usted echa balones fuera. Señoría, yo estoy hablando en representación de una compañía que es Redella, que es la matriz Pero de Red está Eléctrica. contradiciéndose a sí misma. Señoría, se está contradiciendo. Le está diciendo que los técnicos están elaborando unos informes espectaculares y que está todo correcto y que está todo ok, y por otro lado me está diciendo que el Gobierno está haciéndolo todo espectacularmente bien. Señoría, ¿Quién lo está haciendo mal, señora? ¿Quién lo está haciendo mal? Como están las estenotipistas y taquígrafas tomando nota de mis palabras, le pediría que por favor no interprete. No, es que nos están mareando aquí la perdiz de una manera espectacular. Señoría, tengo el máximo respeto por esta Cámara, intento yo también. En la medida de mi pero no estamos aquí para que nos tomen el pelo. Señoría, y echar balones fuera. Nada más lejos de mi intención
con el máximo respeto que le tengo. Ha habido muerte, lo sabe usted, ¿verdad? Ha habido muerte, lo sabe usted, ¿verdad? Señoría, yo estoy aquí como responsable de una compañía que es usted operadora no del sistema. quiere implicarse, no tiene responsabilidad ninguna, pero es presidenta de Redella. Sí, señoría, soy Ya presidenta está, de Redella. genial, pues como Sánchez, soy presidente de España, pero no tengo nada que ver en ningún asunto turbio de mi gobierno. Así vamos. Señoría, continúo. para El uso Estado exclusivo de renovables supone un desafío, ya se lo he dicho. Usted, como no puede ser de otra manera, defiende el papel de Redella, pese que aún hay muchos puntos negros sobre el apagón. La falta de explicaciones sobre el motivo de las causas que originaron el corte eléctrico nos ponen en duda la eficacia de las renovables a la hora de operar solas y sin un mix adecuado con otras energías. Y a ella precisamente les quiero relacionar, y lo voy a hacer porque tenemos un martilleo últimamente impresionante con el cambio energético, con el cambio climático, perdón. Quiero relacionar a las renovables con el cambio climático. ¿Qué es el culpable de daños, apagones, incendios y volcanes? Señora Corredor, ¿qué pasaría si el cambio climático afectase de alguna manera a las renovables? Si se da el caso, ¿cómo piensan ustedes mantener el sistema eléctrico español? Y le pongo de ejemplo a Alemania, que ha tenido que tirar de combustibles fósiles por la falta de viento. Italia, cuya principal fuente es el gas y los combustibles fósiles. Y Francia, que se sustenta al 70% con nuclear. Por lo que vemos, la apuesta de las renovables en el resto de los países europeos no es tan firme como ustedes la venden. Y dicho esto, ¿qué plan B tienen ustedes si fallan las renovables? Porque usted sabe que nos sacó del apagón las nucleares y el carbón. Señoría, no es verdad. Del apagón no nos sacaron las nucleares y el carbón. Ah, no. El apagón sacó la Marruecos no propició carbón y Francia no propició. Los técnicos dicen lo contrario, señora Corredor. La reposición del sistema, y quiero empezar por decir que cada minuto sin electricidad fue un auténtico drama para muchas personas de este país y, por tanto, no voy a restarle absolutamente ningún tipo de importancia al drama que vivieron muchos de los españoles y las españolas durante aquellas horas. Pero la reposición del servicio se hizo de una manera tan eficiente que se está estudiando por otros países porque es una proeza técnica, señoría. Se hizo y se hubiera hecho mucho más rápido si todas las unidades de generación que tenían obligación de funcionar en forma autónoma, con especial mención para las centrales hidroeléctricas, hubieran estado a la altura de lo que la normativa les exige. Y se hizo la reposición gracias a la energía que procede de las interconexiones que tiene España, muy escasas con otros países. Como usted sabe muy bien, los electrones no tienen color y, por tanto, esa reposición se hubiera hecho exactamente igual, independientemente de las fuentes de electricidad que hubieran estado en ese momento disponibles en cada uno de los países con los que tenemos esa débil interconexión. El tiempo apremia, perdone que le interrumpa, pero me quedan 22 segundos. Con las razones que usted está dando ahora de cómo se ha producido el apagón, ¿por qué me garantiza que no se puede producir mañana de nuevo? Señoría, los análisis de seguridad se están haciendo para cada segundo por parte de los técnicos y se está aplicando toda la normativa técnica que está vigente para que la seguridad del suministro se encuentre garantizada. ¿Me lo garantiza sí o no? Señoría, la seguridad del suministro se está garantizando en cada segundo. La seguridad del suministro, por tanto, está garantizada en cada momento, según las normativas y según el estado en que se encuentre el sistema, que, como le decía anteriormente al senador del Partido Popular, varía cada 20 milisegundos. Señora Corredor, ¿quién va a asumir la responsabilidad de muertes, pérdidas multimillonarias, alrededor de 1.600 millones de euros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando el precio de esta locura? Señoría, las responsabilidades se tendrán que dirimir por los organismos correspondientes, en su caso por los tribunales y cuando los organismos que están investigando y que son los que tienen competencias para determinar responsabilidades, pues hagan públicos sus respectivos informes. Muchísimas gracias por todo. A usted. Muchísimas gracias, ambas. Agradecerle su presencia aquí, como han hecho otros compañeros portavoces, pero yo además quiero agradecerle su seriedad y su rigor para no solo dar las explicaciones que se le han solicitado, sino además para venir acompañada de un informe con datos sólidos, solventes, y no que haya hecho usted en su casa en un rato, sino elaborado por un magnífico equipo de profesionales como el que trabaja en Red Eléctrica. Por tanto, como hoy hemos escuchado aquí y también leemos
infinidad de juicios de valor sobre lo que pudo pasar, sobre lo que ocurrió, sobre la política energética en general. Claro, a mí me gustaría, efectivamente, y hemos tenido oportunidad de comprobarlo, la diferencia que hay entre las opiniones que se sustentan en juicios de valor, con pocos datos, son absolutamente respetables, pero claro, no pueden tener el mismo peso a la hora de determinar, por supuesto, responsabilidades o avanzar a futuro si no las tenemos en cuenta con datos reales, ¿no? Yo creo que esta comisión de investigación tendrá todo el sentido y podrá aportar algo a los dos informes que quedan por elaborarse, sin duda determinantes, el europeo y el de la CNMC. Sí, efectivamente, y lo decía el senador que me ha precedido en el uso de la palabra, si conseguimos al menos aportar de cara a la opinión pública, de cara a la ciudadanía, algo más de luz en términos políticos, ¿no?, de lo que ocurrió aquel día, también, evidentemente, dirimir si es que podemos aportar algo más, algunas responsabilidades que no queden suficientemente claras de cómo funcionó todo ese día, pero sobre todo e indiscutiblemente si se plantean, como hay en este informe o como hay en el de la Comisión de Expertos, medidas claras para mejorar y inversiones para realizar en los próximos años, ¿no? Yo estoy con usted y defiendo, y en este caso no tengo temor, se lo diría la senadora Barco, a seguir afirmando que estamos ante un sistema eléctrico sólido, robusto y, si no el mejor del mundo, probablemente entre los dos mejores del mundo. Tendré que buscar en un rato cuál es el otro. Pero yo estoy convencido de que, como ha explicado bien la señora Corredor, en un cuerpo humano se pueden producir situaciones, en un momento determinado no previstas. En el mejor hospital del mundo también pueden fallecer pacientes o puede haber un error médico, claro que sí. Y eso probablemente no tiene que deberse a que hagamos un cataclismo de un balance de gestión del sistema, sino que sencillamente se han producido problemas que son los que tenemos que investigar con seriedad. Yo establecería 4 grandes bloques que son los que esta comisión intenta aclarar. Y hoy, sin duda, hemos aclarado una buena parte de ellos. La próxima sesión vamos a tener a ELEC aquí representada y, por tanto, también vamos a tener otro contrapunto y otras informaciones. Fíjese si es importante porque el último compareciente que tuvimos aquí, se permitió decir algo así como que el informe de la Comisión de Expertos, señor Fernando Ley Llanos, que se había facilitado, que se había elaborado y que había publicado el Gobierno, era una absoluta tomadura de pelo, decía él, como consecuencia de que, y lo aportó en una imagen gráfica, pues como era o tenía muchas zonas sombreadas confidenciales, pues que claro, era una tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque no teníamos acceso a la información, no sabíamos qué había pasado, se nos ocultaba, por tanto, lo que realmente había ocurrido. Y por tanto se puede producir, estaba faltando al respeto, dijo textualmente, a la opinión pública española, ¿no? Claro, lo atribuía al Gobierno, esa falta de respeto. Yo creo que hoy se han clarificado algunas de las cuestiones que tenemos que tener todos claros. Primero, cómo se planifica el mix energético, porque aquí también se ha escuchado en comparecencias anteriores y todavía hoy de alguna manera velada o no velada en la intervención de la portavoz de Vox, que creo que sigue sin acompañarnos desde que ella intervino, el mix energético poco más o menos que se hace por las tardes tomando café desde la Moncloa, ¿no? Es decir, que la selección de cuáles son, en este caso, las fuentes energéticas en las que se nutre o cómo se casa la oferta con la demanda en nuestro país, prácticamente es una decisión política, es lo que se ha trasladado de manera recurrente, ¿no? También se ha puesto en duda, y lo ha hecho el portavoz del Partido Popular, si estaba o no garantizada a priori la seguridad el día 28 de abril para el funcionamiento del sistema eléctrico. Yo creo que se han dado datos aquí suficientemente claros, sobre todo por una cuestión que yo quiero matizar, dado que soy el último, pues para no hacerla repetir, en este caso, o preguntarle por cosas que ya ha contestado. Yo voy a ser, y lo digo en mis palabras, no la pongo en las suyas, y voy a concluir algunas de las cosas de las que yo sí he extraído alguna lección clara. En primer lugar, que Red Eléctrica y el sistema eléctrico en su conjunto, ese cuerpo humano al que usted define, tiene sus responsabilidades perfectamente asignadas cada uno de sus miembros. Y no las tiene de manera poco rigurosa, no, la tiene por normativa, porque estamos ante un sistema, como se ha dicho aquí, absolutamente hiperregulado,
y porque aquí no podemos, digamos, dirimir responsabilidades alegremente diciendo esto será más de uno que de otro. No. Cuando llegue la CNMC o llegue, en su caso, si así fuese, algún juzgado, tendrá capacidad y tendrá, como vemos en el informe de Red Eléctrica o en el informe de la Comisión de Expertos, tendremos capacidad para ver quién cumplió la normativa, porque los datos, creo que con 20 milisegundos ha dicho aquí, van a decir claramente qué hizo cada cual en su momento y si en ese momento cumplía o no su responsabilidad. Por tanto, a la primera de las cuestiones sobre la función del operador del sistema, usted viene aquí hoy y se le solicita su comparecencia por eso, funcionó o no correctamente, hizo o no su función. Yo he leído el informe de Red Eléctrica y lo primero que hace es dejar claro cuál es, en este caso, la función y la responsabilidad de Red Eléctrica. Se le atribuyen a Red Eléctrica determinadas cuestiones o que no son responsabilidad suya, se ha hablado incluso aquí de la política energética, o sencillamente algunas otras cuestiones que no son exactamente ni por normativa responsabilidad suya, sino de otros operadores, otros agentes del sistema, del sector, del ámbito del sistema eléctrico, ¿no? En ese sentido, yo quiero destacar algunas de las cuestiones de las que hoy he escuchado aquí me parece importante. Primero, que las responsabilidades están sujetas perfectamente y delimitadas a lo que dice la normativa y al control, además, de que esa normativa hace la Secretaría de Estado de Energía del Gobierno y la CNMC, que son quien propone, quien dicta y quien elabora. Por tanto, vamos a poderlo comprobar. Cuando usted dice el operador eléctrico puede garantizar que la planificación que se llevó a cabo garantizaba la seguridad del suministro, que es su función, lo vamos a poder comprobar perfectamente. De hecho, es comprobable desde el punto de vista de que, bueno, pues en ese informe se dan datos que aprecian que se han producido situaciones en el funcionamiento del sistema ese día que no apuntan a que exclusivamente pudiéramos tener dudas o responsabilidades sobre la planificación, sino sobre la operación del sistema por parte de los distintos agentes. Usted ha avanzado también en eso. ¿Qué sería el segundo bloque? Analizar la planificación. Usted ha dado datos aquí, el informe los da, ver si garantizaban la seguridad. A nuestro juicio no hay ningún elemento objetivo, tampoco lo ha dicho el primer informe que ha hecho el organismo europeo, ningún informe objetivo que diga que no se cumplió por Red Eléctrica ningún elemento normativo. Y si no es así, miren ustedes, lo siento mucho, a lo mejor no les cae bien la presidenta, pero si objetivamente no hay una prueba que determine un incumplimiento normativo, pues Red Eléctrica ha cumplido y su equipo técnico con el trabajo. En segundo lugar, y segundo bloque, ¿cómo se operó ese día? ¿Cómo se operó ese día? Y en ese sentido, si la planificación se cumplió y qué responsabilidades tenía cada uno de los agentes en lo que allí ocurrió. El informe de la Comisión de Expertos habla de una causa multifactorial. Hoy se han dado aquí algunos elementos o factores diferenciados y es evidente que la señora Corredor ha atribuido, y lo ha dicho claramente, yo se lo iba a preguntar, no se lo voy a pedir que lo reitere, el que usted entiende que, digamos, el desencadenante del cero eléctrico es y se produce como consecuencia de una serie de desconexiones en cadena, de una serie de decisiones por parte de agentes de generación que o bien no están suficientemente claras y explicadas, aún desde luego no las conocemos, se las preguntaremos aquí a algunos de ellos que comparecerán, o en cualquier caso han producido un efecto en cadena que acabó derivando en eso. Por tanto, y me ha parecido leerlo y le pido que me lo aclare en estos términos, efectivamente se puede producir una planificación que cumpla la normativa y por tanto que Red Eléctrica cumpla con su trabajo, y se puede producir un fenómeno y un incidente como el que se produjo el 28 de abril como consecuencia de que los distintos agentes puedan en algún momento no cumplir la normativa. Y esto que digo no es de sentido común, ¿no? Es que se está poniendo el centro porque políticamente se quiere que sea así en una responsabilidad del Gobierno, cuando aquí hay muchos responsables e intereses de parte, ¿no? Yo, señoría, no represento al Gobierno. Yo estoy aquí en representación de una compañía cotizada y que tiene unas responsabilidades determinadas por una ley.
porque es una compañía regulada, y en la parte de red eléctrica el TSO europeo, uno de los TSOs europeos. Y, por tanto, es verdad que las responsabilidades, funciones, la normativa técnica que se aplica a la operación del sistema en España está totalmente regulada y por tanto, está clara. Es cierto que una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa por sus señorías y también por los operadores de los agentes del sector eléctrico es se ha puesto en cuestión la programación de determinados grupos convencionales a lo largo del día 28 de abril para el control de tensión dinámica. Es cierto que esa programación se basa en varios momentos temporales distintos. Uno es el día anterior, cada 24 horas con anticipación se recibe el programa del mercado y se determina cuáles son los grupos necesarios, y conforme se acerca el tiempo real se van ajustando, ¿no? Y todas las mediciones de seguridad se hacen de forma absolutamente rigurosa y teniendo en cuenta los parámetros del sistema y considerando que todo el mundo cumple con sus obligaciones, porque estos son cálculos físicos. Es decir, si para la hora X considero que tengo que tener X megabares de reactiva, tengo que tener tantos grupos conectados con potencia la que sea, ¿no? Y es una cuestión física, no es una cuestión discrecional. Es una cuestión física, y los cálculos de red eléctrica del operador del sistema en términos de seguridad se hacen exclusivamente basado en cuestiones físicas y cálculos matemáticos y algoritmos, y por tanto no hay ninguna posibilidad discrecional. Por eso tengo que afirmar que en el caso del operador del sistema no se incumplió ninguna normativa y se siguieron, tanto en la programación de grupos como en la operación del sistema a lo largo de la mañana del día 28, específicamente a partir de las 12:03, previstos en protocolos y en normativa. Evidentemente, cuando se produjo lo que se ha llamado la oscilación anómala a las 12:03 procedente de una planta de la provincia de Badajoz, esto supone una anomalía del sistema, una arritmia, que requiere tomar medidas que están pautadas por una serie de protocolos internacionales. Protocolos que han demostrado que son eficientes para el control de la oscilación y que son imprescindibles, no se pueden no tomar. Y la prueba de que se tomaron correctamente es que los parámetros del sistema volvieron a su ser habitual y se amortiguaron. ¿Esto qué provoca? Si tenemos un episodio de hipertensión y se toman medidas médicas, este cuerpo humano se encuentra en situación distinta a antes de tomarlas, evidentemente, ¿no? No pasa nada si hay tiempo suficiente para que se recupere el sistema en los parámetros del que se partió, pero si después se produce otra arritmia, como fue el caso de la segunda oscilación, hay que tomar otra vez más medidas, insisto, pautadas y medidas que están protocolizadas no solamente en España, sino conjuntamente entre el operador español, el operador portugués y el operador francés. No hay más remedio que tomarlas. Si esto supone que haya determinados agentes del sector, determinados interesados, generadores, otros elementos que tienen que aportar algo para que este sistema se mantenga estable y no lo hacen, famosas pastillas de la tensión, obviamente el sistema se encuentra en parámetros que exceden completamente de la normalidad de la operación y de los términos en los que se hizo el análisis de seguridad. Porque cuando se hace un análisis físico basado en cálculos matemáticos o algorítmicos, se parte de que tienes una serie de herramientas, dispositivos, que si no están, pues evidentemente pueden provocar que en una situación anómala como la que se dio, el sistema se desequilibrara. En cualquier caso, yo sí que creo que dejar claro en esta comisión que yo no puedo decir y no digo que haya habido ningún tipo de intencionalidad de ningún tipo de operador de los que han intervenido en el mercado. Bajo ningún concepto pienso que haya habido una intencionalidad, lo cual no es incompatible con un incumplimiento de los parámetros normativos fijados por la CNMC. En ese sentido, señora Corredor, le agradezco además que usted sea, en fin, honesta, diga lo que piensa, representa a Red Eléctrica, al sistema eléctrico, efectivamente, no está aquí representando al Gobierno, pero usted claramente no está imputando responsabilidades a nadie, no lo ha hecho aquí. A usted sí se las imputan, sin argumentos y datos suficientemente. Y me parece además, pediré al presidente que el mismo cuchicheo en este caso también se tenga en cuenta en mi caso, que distrae al menos, ¿no?, en la argumentación. Como le decía, la misma seriedad, sí, yo no he dicho ni esta boca es mía, señor portavoz del Partido Popular, y usted lo sabe que está al lado mía. En cualquier caso, y es así, yo podría perfectamente en mi intervención
a la luz de los datos, decir que, bueno, pues si yo constato que se ha cumplido la normativa por parte de Red Eléctrica y que en algún caso pudiera no haberse cumplido la normativa por parte de alguno de los agentes, pues sencillamente trasladarle que será la responsabilidad de ellos. No lo he dicho, tampoco, no lo he dicho. Habrá otros que puedan probablemente decirlo o pronunciarse sobre ello. Lo que digo en este caso es que quizás si dejáramos de repetir cosas que son falsas, como por ejemplo, que el operador eléctrico elige el mix. Esto se ha dicho aquí, señora Corredor, en la anterior comisión. Se ha dicho, incluso se ha dejado entrever en esta, que si usted pone o no pone tal central nuclear, que si usted limita... Oiga, vamos a ver, la OMIE y el operador del mercado es el que pone el programa. Y la responsabilidad del operador, y lo digo para que quede constancia en el acta, es sencillamente garantizar que el programa ajusta a las medidas de seguridad necesarias. Y luego en la operación, efectivamente, estar coordinados con todos los agentes para que cada uno cumpla sus responsabilidades. Pero esto, insisto, porque esa opinión pública debe saber que esto no se hace ni por decisión ni criterio ni de la Moncloa ni de la propia Red Eléctrica, sino que funciona de una forma compleja y diferente a como se cuenta por parte de algunos, ¿no? Luego quiero igualmente subrayar lo de la publicidad de los datos y la transparencia. Creo que no es un tema menor, sobre todo cuando un compareciente lo criticó tanto y tan fuertemente. Pero lo criticó y lo imputaba al Gobierno porque el informe tiene un logo del Gobierno, cuando se ha dicho aquí hoy, se ha explicado, y lo dice el propio informe de la Comisión de Expertos, que son quienes han facilitado determinados datos los que no han autorizado la publicidad de los mismos. Por tanto, yo quiero poner en valor el anverso, que Red Eléctrica no ha tenido ningún problema para dar datos públicos, y aquí están. Por tanto, cuidado, hombre, yo me creo a la gente, sobre todo cuando es posible acceder a los mismos o cuando hay argumentos que se contrastan. Por tanto, la misma sombra de duda le trasladaré, en su caso, a quienes no han facilitado datos, pudiendo entender también que tienen derecho a ello y que es legítimo y que las normativas y la confidencialidad está para eso. Pero ya, no puedo, en este caso, tomar juicio igual cuando dispongo de más información de cuando no. Y quiero agradecérselo y agradecérselo también a todo el equipo técnico, porque esto en definitiva no es una cuestión política, es una cuestión técnica. Los profesionales de Red Eléctrica están defendiendo su trabajo y están aportando sus herramientas de trabajo para facilitar información y poder intentar saber exactamente qué falló o quiénes pudieron no hacer lo que la normativa le exigía en cada momento. Si no, no nos vamos a enterar, ¿no? Una cuestión más, respecto en fin, alguna cuestión que se ha planteado aquí, ¿no? El tema del control dinámico de la tensión y los protocolos, ¿no? Efectivamente, usted lo ha afirmado aquí, yo se lo iba a preguntar, pero como soy el último ya lo ha contestado y varias veces. Es decir, que si hubiéramos, en este caso, hubiéramos tenido en aplicación ese protocolo, ese procedimiento de operación, ¿no? Ese 7.4 al que usted se ha referido, se afirma en el informe de Red Eléctrica que probablemente no se hubiera producido el cero eléctrico. Esto es muy relevante. Esto es enormemente relevante. ¿Por qué? Pues porque si ahora eso se va a poder llevar a efecto, oye, pues seamos todos conscientes de que efectivamente eso probablemente lo que está diciendo es que una de las piezas de debilidad del sistema es no tener la capacidad, que veo que entre las recomendaciones ustedes ponen, de obligatoriedad a todos los operadores, de monitorización, en este caso de esa información, de capacidad de supervisar incluso la amortiguación de oscilaciones que lleven a cabo cada uno de esos agentes. Es decir, todas estas cuestiones son mejoras técnicas que demuestran que es perfectamente factible una mejora técnica en todo el sistema sin que tengamos que ir buscando, en fin, culpables de mala fe de esto, ¿no? ¿Me lo puede confirmar en ese sentido? Evidentemente no nos corresponde fijar responsabilidades. Lo que sí corresponde es hacer un análisis técnico y es lo que se ha hecho. Y ese análisis técnico arroja datos que son incontestables porque efectivamente están registrados en dispositivos que están además puestos a disposición de las autoridades correspondientes, ¿no? Y por tanto nos sentimos muy tranquilos afirmando que se han cumplido por parte de Red Eléctrica y el operador y del transportista todos los requerimientos técnicos y que es probable que algunos de los agentes del sector no hayan cumplido con esos requerimientos técnicos. Por eso las recomendaciones son muy importantes. Por eso es importante que el sistema disponga, el sistema eléctrico, el Estado, las autoridades, la CNMC, de herramientas que permitan garantizar que se cumplen esas obligaciones. Hay varias herramientas. Una de ellas es penalizar el incumplimiento, cosa que hasta que se dictó este nuevo 7.4 en el mes de junio no ocurría, ¿no? Y otra es otorgarle a los agentes del sector una rentabilidad
por los servicios que prestan, cuestión que depende exclusivamente de una decisión de la CNMC y, en su caso, de la autoridad legislativa. Nosotros simplemente utilizamos la normativa vigente y se aplica, pero las reglas del mercado no son ajenas. Nosotros respetamos que cada generador y propietario de las plantas de generación de todas las tecnologías, igual que los distribuidores o los que gestionan las líneas de evacuación de las energías renovables, optimicen sus dispositivos para obtener el máximo rendimiento económico. Es su naturaleza, es su razón de ser, y nosotros nos tenemos que simplemente preocupar de que ese interés legítimo económico sea compatible con la seguridad del suministro a través de una serie de herramientas que son las restricciones técnicas y que son los servicios de balance, y desde ahí no nos vamos a mover. Otra cosa es que, a la vista del incidente del 28 de abril, sea, creo, necesario dotarle al regulador, a la CNMC y al legislador, al Ministerio, de herramientas que permitan inspeccionar y comprobar que se está cumpliendo con las obligaciones que determina la normativa. Porque, efectivamente, los cálculos que hemos hecho, las simulaciones y los datos que tenemos registrados, la conclusión a la que llegan es que, con un adecuado control de tensión dinámico por parte de estas plantas que estaban obligadas y que son retribuidas por ello, no se hubiera producido el estado del sistema que llevó al cero eléctrico. Y esto, técnicamente, estamos en condiciones de poder afirmarlo. Bien, yo quería solo terminar, para dejarle que la última intervención la haga como estime, señora Corredor, diciéndole que creo que en esos 4 bloques que yo planteaba hay uno que no estamos analizando, y lo puedo entender lógicamente, al menos en esta fase de esta comisión, pero es la capacidad de recuperación del sistema. Yo lo comprendo, aquí el morbo está en ver quién es el responsable, pero lo cierto y verdad es que el sistema y sus profesionales, todos ellos, demostraron una capacidad absolutamente indubitada de poner a este país en 24 horas, ojalá hubiesen sido 12, 8 o 4 minutos, pero teniendo en cuenta el calado y el alcance del problema, evidentemente en un tiempo récord, a la luz de otros incidentes de este tipo que se han producido a nivel internacional. Yo quiero trasladar aquí, que conste en acta, mi felicitación a los profesionales que fueron capaces de poner todas esas piezas de nuevo en orden, no fáciles, porque, como se ha dicho aquí, hay instalaciones que tardan, lógicamente, en ponerse unas y otras. Hay algunas que han demostrado que en un caso de emergencia no podían actuar o no han actuado tan rápido como debían. En fin, se han demostrado también otros fallos, otras cuestiones concatenadas como consecuencia de este. Pero la gestión de una crisis es tan importante a veces como analizar si se planificó o no si esa crisis se iba a producir. Una crisis, una emergencia, debe analizar también perfectamente la capacidad de liderazgo y de gestión de la crisis por los profesionales. Y yo quiero, de verdad, elevar en este caso una felicitación, porque creo que ahí se dio una parte clara de robustez y de capacidad de respuesta que también debe de ponerse en la balanza a la hora de saber y valorar el sistema que tenemos y a los operadores que tenemos en la misma. Y termino diciendo, lo ha dicho usted aquí también, no se pone en cuestión, y además, por más que leo un informe y otro, aquí no se pone en cuestión ni la penetración de renovables ni la consolidación de las energías renovables, no solo para cumplir compromisos internacionales o compromisos como el del Plan Integrado de Energía y Clima y compromisos europeos. No se pone en cuestión que sea esa la razón por la que podamos tener un sistema eléctrico que tenga algún nivel de inseguridad que no sea tolerable, sino que todas esas recomendaciones o mejoras técnicas que se están planteando puede seguir permitiendo y garantizando que las renovables siguen siendo la base, la pieza clave del sistema, sin perjuicio de otras tecnologías de respaldo que estén en la medida y en el porcentaje. Pero que al final hay una razón económica, sin duda, la del mix y la del operador de mercado, pero también una razón que es la que desgraciadamente parece que no compartimos todos los grupos políticos aquí, que es una razón que, bueno, increíblemente, en el caso de algunos líderes del Partido Popular en comunidades autónomas que se entrevistan con usted, no parecen coincidir con lo que parecen ser las conclusiones que el PP quiere sacar aquí desde el punto de vista de esta especie de pugna entre renovables o energía nuclear. Porque es verdad, señora Corredor, que hay presidentes de comunidades autónomas, la mía, que se quejan de que, bueno, quieren más apoyo para el despliegue de renovables en su comunidad, ¿verdad que sí? O que vinculan el despliegue de renovables
al desarrollo económico de la región y a las mejoras y a los datos económicos y de empleo últimos. Por tanto, ¿en qué quedamos? También es importante que en esta comisión quede claro que el problema no son las renovables, que ha habido otras circunstancias que se pueden, sin duda, afrontar y que, al final, pues tendremos un sistema aún más robusto y habremos aprendido de la gestión de una crisis y una emergencia como esta. Muchas gracias. Gracias. Yo represento a una compañía que este año cumple 40 años y, por tanto, es una compañía que ha atravesado una fase determinante del desarrollo económico-industrial del país a lo largo de diferentes gobiernos. Por tanto, a mí me gustaría dejar la legítima contienda política al margen de la gestión de la compañía. Ha habido muchos gobiernos a lo largo de estos 40 años y la compañía, con todos ellos, ha respondido de forma absolutamente puntual y rigurosa a su función, recogida en una normativa que es un monopolio legal que garantiza la neutralidad, la independencia en el acceso a la red troncal y que de 27 países de la Unión Europea, 22 han adoptado, al ejemplo de España, porque es lo más eficiente, lo que garantiza menor coste para el consumidor, una mejor coordinación del despliegue de infraestructuras de forma lo más eficiente para el consumidor y para las cuentas públicas y para el sistema eléctrico, una mejor integración de renovables y una mayor seguridad. Por tanto, es una compañía que trabaja con un criterio de servicio público y de interés general independientemente de cuál sea la política energética que en cada momento se dicte por el Estado. La planificación es vinculante. La planificación para nosotros, para la red eléctrica, es vinculante, es decir, obligatoria. Para otros agentes del sector no es obligatoria y, por tanto, la mayor o menor inversión en otras redes que no sean el transporte depende de una decisión empresarial. En nuestro caso, es un compromiso legal y tenemos que desarrollarlo con la mejor eficiencia. Con la mejor eficiencia no solamente desde el punto de vista de que sean un despliegue técnicamente perfecto o excelente, sino desde el punto de vista de eficiencia económica, porque la CNMC determina cuánto Red Eléctrica cobra por cada infraestructura y por cada servicio. Y, por tanto, tenemos obligación de desarrollar unas infraestructuras y una red eléctrica con la mejor calidad técnica, pero al menor coste posible, porque es lo que nos retribuyen. Si nos pasamos de inversión, no se nos retribuye. Este sistema de alineamiento de incentivos se ha mantenido a lo largo de 40 años y dado un servicio fundamental al país, fundamental, a lo largo de esos 40 años, con mixes energéticos muy distintos. Lo que es evidente es que la tecnología tiene que evolucionar, que ahora estamos en un contexto en el que la integración de renovables le ha dado a España una posición de vanguardia en la eficiencia de la energía y en su coste, que está atrayendo muchísima inversión, y nosotros lo sabemos por la cantidad de peticiones de acceso que tenemos, tanto de generación como de demanda a la red, que obviamente nosotros gestionamos de acuerdo con la normativa. Concretamente, las peticiones que ya se han puesto sobre la mesa más que duplican la demanda punta española. La demanda punta española, para que se hagan una idea, son unos 45.000 megas y lo que se ha pedido ya lo duplica. Eso es una ingente oportunidad para el desarrollo industrial y para el crecimiento del empleo y el desarrollo territorial, y honestamente creo que los responsables autonómicos así lo ven. Y si yo tengo alguna petición de todos ellos es rapidez en el despliegue de infraestructuras una vez que los permisos estén otorgados. Y yo les digo, vamos a hacer que los permisos se otorguen rápidamente, porque nosotros no podemos pedir un solo permiso ni una sola autorización mientras la planificación no esté publicada. Y, por tanto, creo que entre todos podemos conseguir que el sistema sea mejor y que todo funcione mejor. Todos los agentes del sector. Yo no voy a culpar a ningún agente del sector. Cuando hablamos del cuerpo humano, tan importante es el cerebro y la columna vertebral como es el corazón y el resto de órganos vitales. Y creo que lo que tenemos que hacer es todos entender que el sistema eléctrico, el servicio eléctrico es fundamental, creo que es el más importante para que un país funcione, y que tenemos la obligación de darle a los ciudadanos, a las empresas y a los servicios públicos la mejor calidad al menor coste posible. Yo soy una persona que creo mucho en la lealtad institucional. Mi puesto ahora mismo es institucional y desde ese puesto tengo que decir solamente dos cosas para terminar. Una, darle mi compromiso de honestidad, de trabajo y de transparencia absoluto. Y segundo, poner en valor la maravilla de profesionales que tiene Red Eléctrica, algunos de los cuales llevan 40 años en la propia compañía, trabajando con un rigor profesional, con una entrega, con una conciencia de servicio público de verdad a la altura o superior a la que muchos funcionarios públicos tienen. Son excepcionales y trabajan independientemente de cuál sea el mix energético, la política energética
o el signo del Gobierno. Son excepcionales. Y, por tanto, voy a defender siempre que son los que tienen en sus manos algo tan importante para el país, que es la seguridad de suministro, y les puedo asegurar que bajo ningún concepto estarían ni siquiera en disposición de escuchar cualquier tipo de instrucción que no fuera exclusivamente el cumplimiento de la normativa técnica que se les aplica, independientemente de cuál fuera la persona que se las diera. Son excepcionales. Y, como siempre suelo decir, el alma de Red Eléctrica son las personas. No tengan ninguna duda de que son las mejores profesionales, independientemente de quién sea en cada momento el presidente de la compañía. Muchas gracias, señora Corredor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su tono y ya con esto pues se levanta la sesión.